Mi hija inventó cosas repugnantes de mi marido para salvarse, pero ahora enfrentará la venganza que merece. Desde que supe lo que pasó, mi mundo se volvió un caos que no había imaginado. Mi hija, la niña que crié con tanto amor, la que hoy estaba a punto de casarse, se puso frente a todos y soltó la bomba. Dijo que las cosas horribles que acusó al padrastro no eran verdad, que las inventó para aliviar su conciencia y dejar atrás un pasado oscuro. Esa confesión destrozó todo lo que creí. Mi esposo, el hombre que pensé era mi compañero, había sido acusado injustamente por mi propia sangre. Había perdido a un buen hombre porque una mentira sembró odio y desconfianza. Y ahora, la verdad estaba al aire, pero el daño ya estaba hecho. Ver a mi esposo solo, marcado por acusaciones que nunca cometió, fue como ver a un árbol hermoso secarse ante mis ojos. Y mi hija, la que me había mentido, la que había sembrado todo este desastre, no iba a salir impune. No puedo permitir que esa traición quede sin castigo. Mi mente no deja de darle vueltas a todo lo que pasó, a cada palabra falsa que mi hija dijo, a cada lágrima fingida, a cada sonrisa de culpabilidad que escondía. Yo no voy a dejar nada atrás. Ella tiene que entender que las consecuencias de sus mentiras son tan reales como el dolor que causó. Y no hablo solo de una reprimenda o una charla. Hablo de una venganza. Una que enseñe que nadie juega con el honor y la vida de los demás sin pagar el precio. Porque si alguien destruyó una familia, ese alguien debe cargar con la culpa y el castigo. He perdido mucho, pero todavía tengo fuerzas para pelear. No puedo volver el tiempo atrás, pero sí puedo asegurarme de que mi hija sienta el peso de sus actos, que entienda que la verdad es sagrada y que traicionar la confianza de tu propia sangre tiene consecuencias amargas. Esto apenas comienza y no voy a parar hasta que ella reciba la lección que merece. Porque en esta historia la justicia no se negocia ni se olvida, y yo voy a ser la que la entregue, con todas las consecuencias que eso traiga. La fiesta de compromiso se convirtió en un infierno helado desde el momento en que mi hija soltó esa confesión. Todos los rostros se congelaron, las sonrisas desaparecieron y el aire se volvió pesado, cargado de un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Vi a mi esposo, ese hombre que aún amaba, hundirse en una mezcla de dolor y desilusión que me partió el alma. Sentí cómo se rompía todo lo que habíamos construido juntos, cómo la mentira de mi hija había destrozado la confianza y la armonía que alguna vez hubo en nuestra familia. Y aunque el dolor era profundo, una furia oscura comenzó a crecer dentro de mí. No podía dejar que esta traición quedara sin castigo. En ese momento, mientras todos intentaban procesar lo ocurrido, supe que tenía que tomar las riendas. Mi hija había elegido un camino peligroso, uno donde la verdad y la mentira se entrelazaban para crear un daño irreversible. No iba a permitir que su engaño pasara desapercibido, ni que ella siguiera con su vida como si nada hubiera pasado. Empecé a recordar cada momento de aquella acusación falsa, cada mirada cargada de resentimiento, cada palabra que había dicho para destruir la reputación de un hombre inocente. Y entendí que la venganza no era solo un capricho. Era una necesidad para limpiar el nombre de mi esposo y para que mi hija comprendiera la magnitud de su error. No se trataba solo de justicia, sino de hacerle sentir el peso de la culpa, de que entendiera que las mentiras tienen consecuencias que pueden destruir vidas enteras. Y aunque doliera, tenía que hacerlo. Porque en esta historia no hay espacio para el perdón fácil ni para olvidar. El camino que elegí no sería sencillo ni amable, pero era el único que me quedaba para proteger a mi esposo y para que mi hija enfrentara la verdad que tanto intentó evadir. No voy a dejar nada atrás. Los días que siguieron a la fiesta fueron una tormenta imparable. La familia dividida, las miradas esquivas, los murmullos que se colaban en cada rincón. Mi hija intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero yo veía en sus ojos ese destello de miedo, de culpa que ya no podía esconder. Empecé a juntar pruebas, a hablar con personas que conocían la verdad, a reconstruir cada pieza del rompecabezas que ella había destrozado. No podía permitir que esa mentira quedara impune. Mi esposo merecía que se limpiara su nombre, y ella tenía que pagar por el daño que causó. Cada conversación era una batalla, cada palabra dicha con cuidado para no dar pistas, para no alertarla antes de tiempo. Quería que sintiera la misma desesperación que nosotros vivimos, que se diera cuenta del abismo al que nos había llevado con su engaño. Pero mientras yo planeaba, mi corazón se partía en dos, porque aunque quería justicia, también era madre. Sabía que la venganza no borraría el dolor, ni devolvería el tiempo perdido. Sin embargo, esa era la única forma que conocía para hacer que la verdad prevaleciera. La noche antes de tomar una decisión definitiva,
La confronté en privado. La vi temblar, intentando justificar lo injustificable, buscando una salida que no existía. Le hablé con la voz firme, sin odio, pero con la determinación de alguien que no retrocede. No puedes jugar con la vida de las personas así, le dije. No solo rompiste una familia, destruiste la confianza que se tiene en la verdad. No puedo dejar que esto quede así. No voy a dejar que salgas de esta sin enfrentar las consecuencias. Ella bajó la mirada, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. La guerra estaba declarada, y yo estaba lista para luchar hasta el final. Porque en esta historia, no hay lugar para la mentira ni para el perdón fácil. Empecé a mover las piezas con cuidado, sin prisa pero sin pausa. Hablé con abogados, recopilé mensajes, conversaciones, cualquier indicio que pudiera demostrar que mi esposo había sido víctima de una mentira. No solo por él, sino porque necesitaba que mi hija enfrentara la realidad, que supiera que no podía jugar con la vida de los demás sin pagar un precio. Las semanas pasaron y la tensión creció. Mi hija, aunque intentaba mantenerse fuerte, empezaba a mostrar grietas. La vi llorar en soledad, a escondidas, pero nunca pidió perdón ni trató de enmendar lo que hizo. Eso solo fortaleció mi convicción. Su arrepentimiento era solo una fachada para aliviar su conciencia, no un verdadero intento de reparar el daño. Un día, después de reunir toda la evidencia, le dije a mi esposo que estaba lista para defender su honor. Ver su mirada, esa mezcla de esperanza y cansancio, me dio fuerzas para seguir adelante. No podía permitir que la injusticia ganara, pero también sabía que esta batalla iba a dejar cicatrices profundas en todos nosotros. Nada sería igual después de esto, ni nuestra familia ni nuestras vidas. Entonces tomé la decisión más difícil, llevar el caso a juicio. Era la única forma de limpiar el nombre de mi esposo y poner a mi hija frente a la verdad de sus actos, con todas las consecuencias que eso implicaba. La noche antes de presentar la demanda, me senté sola y pensé en todo lo que habíamos perdido, en el dolor que nos había causado una mentira y en la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Porque sabía que esta historia no terminaría hasta que la justicia se hiciera presente, aunque eso significara perder lo poco que quedaba de nuestra familia. El día del juicio llegó con una mezcla de nervios y determinación. Entré a la sala con la cabeza en alto, lista para enfrentar no solo a mi hija, sino a toda la tormenta que sus mentiras habían desatado. Cada palabra que dije, cada prueba que presenté, fue un golpe para derribar el muro de falsedad que ella había construido. Mi esposo, aunque agotado por todo el sufrimiento, estuvo a mi lado, sosteniéndome la mano como un ancla en medio de la tormenta. Su inocencia quedó clara, y poco a poco la verdad empezó a brillar entre las sombras. Pero lo más difícil fue ver a mi hija enfrentando las consecuencias de sus actos. La vi caer en un abismo de culpa y desesperación, y aunque mi corazón de madre sufría, sabía que esto era necesario. La venganza no era solo castigarla, sino enseñarle que las mentiras pueden destruir vidas, y que nadie está por encima de la verdad. Cuando el juez finalmente dio el veredicto, supe que la justicia había sido servida. Mi esposo recuperó su nombre y su dignidad, y mi hija recibió la lección que necesitaba para entender el daño que causó. Aunque el camino fue doloroso y la familia quedó marcada para siempre, sentí que había hecho lo correcto. Porque en esta historia la verdad no se negocia, y la justicia es el único camino para sanar heridas profundas. Ahora, con el tiempo, espero que mi hija pueda reconstruir su vida desde la honestidad y el arrepentimiento sincero, y que nosotros podamos encontrar la paz que tanto buscamos después de tanto dolor. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa y llena de emociones. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Vox Online para no perderte ninguna historia que te atrape y te haga sentir. Dale like, comparte y activa la campanita para estar siempre al tanto. Nos vemos en el próximo video.